Ahora sí, son las 7:48 de la mañana y nos acompaña el doctor Esteban Ortiz, especialista en salud, salubrista y médico maestro de la UDLA. Doctor Ortiz, ¿está con nosotros? Hola, Delia querida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Así es, bueno, ustedes por la invitación. Doctor, se inicia un periodo corto nuevo de gobierno y uno de los temores grandes es también el querer refundar la patria en todo lo bueno y lo malo. En salud, ¿qué cosas deben sostenerse de lo que ha hecho el mandatario saliente Guillermo Lasso y en qué cosas el mandatario entrante en un corto plazo como el que tendrá, contemplando que debe concentrarse en gobernar y no pensar en una reelección, deberá atender? Bueno, desde la perspectiva de la salud pública hay muchas prioridades que definitivamente no todas podrán subsanarse en 15 meses, pero habrá que entender que hay proyectos y programas que salen de lo político y me refiero, por ejemplo, a la desnutrición. De las pocas cosas que en el Ecuador continúan inclusive después de cambios de gobierno, cambios de posturas y de ideologías, es por ejemplo la lucha contra la desnutrición. Es decir, esto se ha empezado hace 20, 25 años atrás y ha continuado en todos los gobiernos. Habrá que continuar con lo mismo, habrá que meterle, por ejemplo, un tema importantísimo que ha faltado absolutamente en los últimos 2 o 3 gobiernos, inclusive más, es la promoción de salud. Es decir, hay algo que definitivamente no le cuesta al Estado, pero que lo tiene que hacer y que es educar a la población a través de las redes sociales, los videos que pueda dar el ministro o la ministra de Salud, el presidente o la vicepresidenta en relación, por ejemplo, al consumo de las drogas, en relación al consumo nocivo de alcohol, en relación, por ejemplo, al uso de los vaporizadores, los vape que ahora los usan sin ningún control. Es decir, hay cosas que se pueden hacer y que no necesariamente requieren de todo el aparataje del Estado para que se cumplan. Hay prioridades en salud que también habrá que cumplirlas. La provisión de los medicamentos, por ejemplo, tiene que ser un tema que políticamente sí le va a rendir al gobierno y que es un tema vital para manejar el sistema de atención hospitalaria, que acordémonos que es uno de los niveles dentro de este sistema nacional de salud, ¿no? Entonces, habrá que darle medicamentos a la gente, tendremos que tener los hospitales con buenos recursos, tenemos que tener los hospitales bien abastecidos, que la gente ya no vaya y que no le puedan operar porque falta A, B o C insumo. Entonces yo creo que si se enfoca en dar medicamentos a la población, continuar con el programa de desnutrición que lo ha hecho, no necesariamente este gobierno, sino los últimos 5 gobiernos, y básicamente promover, por ejemplo, el uso de cinturón de seguridad, promover que el consumo de alcohol sea responsable, que se controle la venta de cigarrillos y que se manden mensajes alrededor del tema de las drogas, que actualmente está siendo sumamente preocupante. Yo creo que con esas áreas el gobierno puede hacer mucho en relación a lo poco que puede hacer, sin olvidar los programas que ya están, ¿no? Evitar los embarazos en adolescentes, obviamente promover lo que es la planificación familiar, la educación sexual en las escuelas y en los colegios. Es decir, hay muchas cosas que no requieren recursos que yo no sé por qué no lo han hecho y que es tan fácil, ¿no? Ahí Sí, sí te doctor, escucho. yo le mencionaba, usted ha hecho mucho hincapié en un tema de comunicación en salud, educación en salud, llevar la información, tal como manejó gran parte importante de su campaña en comunicar a través de redes, que hemos visto que es muy fuerte, llevarlo al tema de salud. Podemos esperar que lo haga tomando en cuenta, además, que tiene una madre que es médico y que se ha dedicado al servicio social. Totalmente, es decir, a ver, vean ustedes que yo, a ver, yo le veo siempre el lado bueno, ¿no? El hecho de que la primera dama sea, primero, a ver, yo felicito y aquí es un tema muy de dar el mensaje de la salud, ¿no? Se ve que el presidente electo y su vice y su primera dama son gente joven, saludable, que le gusta el ejercicio, pues estos son mensajes que a la gente le gusta escuchar. Yo le sacaría todo el jugo a la plataforma social que tiene la primera dama hacer, por ejemplo, para comunicar cosas que puedan ser más relevantes para la población. Imaginémonos nosotros a la primera dama hablando sobre en sus videos, que sé que tienen millones de seguidores y millones de views, que ella diga, miren, no fumen, el tabaco mata. Es decir, que ella pueda utilizar un poquito esa plataforma para contribuir positivamente al país, puede ser muy saludable. Y obviamente desde el punto de vista del Estado, del rol que tendría,
el presidente electo tendrá que, en primer lugar, mantener las estructuras políticas que están actualmente en ciertos hospitales, es decir, a mí me parecería una pérdida de tiempo cambiar a todos los directores de todos los hospitales, a sabiendas que los directores de los hospitales, los administradores en general no responden a la política, sino que en el tema de salud en específico responden a la gestión, al menos eso es lo que se pensaría. Entonces, yo me fuera más por ese lado, ¿no? Por no hacer cambios muy abruptos Perfecto. digamos, en el tejido administrativo del Estado y del Ministerio de Salud, así como de la Red Pública Integral de Salud. Obviamente repotenciaría el IES. Tendría yo que tratar de decirle al presidente que canalice mejor los recursos. Por ejemplo, el IES gasta millones de dólares en proveer recursos a los proveedores externos. Cuando alguna vez el año anterior o hace casi 2 años se vio que en Guayaquil un servicio odontológico facturaba 80 millones de dólares al IES al año, podrían tranquilamente construir 5 clínicas odontológicas y dar trabajo a cientos de odontólogos y pues gestionar mejor los recursos. Entonces hay cosas que se pueden hacer y la promoción de salud, es decir, que nosotros nos empoderemos de nuestra salud, es algo barato para el Estado y muy efectivo en términos de salud. Es decir, nosotros evitaríamos que la gente se accidente, por ejemplo, por no usar un casco en su motocicleta, que a la larga nos va a costar 10,000 o 15,000 dólares la cirugía, más que esa persona va a dejar de trabajar durante 2 o 3 meses, cuando podríamos hacer campañas de concientización. Entonces hay que verle a la promoción de salud como una inversión y es un gasto mínimo que a través del buen aparataje de comunicación que tiene aparentemente el presidente electo, pues puede enfocarse en mensajes claves que mucho nos hacen falta, ¿no? Doctor Ortiz, el Estado ecuatoriano y el país va a enfrentar el fenómeno del niño. Esto trae problemas de salud, sobre todo en la región costa. Uh -huh. ¿Cómo debe estar preparándose para enfrentarlo? Porque hay enfermedades estacionales, hay enfermedades endémicas. En provincias donde se vuelve cada vez más crítico, regresó el dengue, volvemos a tener casos de malaria, la chikungunya, nunca nos dejan de estar presentes. Y se pararon campañas de fumigación, campañas de control. ¿Esas campañas deberían ser retomadas en estos meses previo a la estación de lluvia? Totalmente, es decir, mira tú lo que es el ser proactivo en salud y no reactivo. Hoy por hoy yo inundaría, inundaría la información de los teléfonos celulares con información sobre prevenir, por ejemplo, el dengue, el chikungunya, la malaria en zonas endémicas a través del buen manejo del agua, a través del manejo de mosquiteros. ¿Por qué no? Con todos esos recursos que tiene, digamos, del presidente a su disposición, hacer una campaña de, por ejemplo, regalar mosquiteros en las zonas endémicas. ¿Por qué no, por ejemplo, ir a hacer campañas de buena recolección del agua potable, recolección gratuita de llantas, de tarros, de frascos y de baldes? Es decir, que venga alguien a través de un programa de recolección de basura gratuito, que se lleve todos esos recolectores de las zonas endémicas y mucho más aún, que prevean obviamente la atención de esas personas que lamentablemente se van a enfermar. Ahora nosotros escribimos un trabajo sobre el fenómeno del niño y lo que puede pasar. Va a dañar infraestructura, habrá que tener ya en cuenta, por ejemplo, carpas de asistencia móvil en lugares donde podría haber destrucción de centros y subcentros de salud. Tendremos que tener ya desplegado a los militares con campañas de reacción rápida ante la crecida de algún río. Tenemos que tener, por ejemplo, la capacidad de en un día armar una tienda de campaña que se vuelva un hospital de atención urgente en el caso que se lo necesite. Tendremos que educar a la gente. Mi querida Delia, casi 500 personas al año mueren ahogadas en el Ecuador, ahogadas. Imaginémonos nosotros toda esa gente que podría ahogarse en el momento de tener pues una Sí. digamos los ríos en crecidas, lluvias frecuentes y obviamente más riesgo. Por otro lado, todas las enfermedades que nosotros vamos a tener por el mal manejo del agua potable, es decir, las aguas servidas se mezclan con las aguas lluvias y las aguas lluvias se mezclan después con el agua que entre comillas es potable, llega a las casas y esos niños ya de por sí desnutridos
van a enfermarse con diarreas y van a ir a los hospitales, van a quedarse 5 días, les va a costar mucho más al Estado y van a morir más niños. Entonces, hay que darle, por ejemplo, filtros de agua, hay que darles campañas de hervir el agua. Ya no hemos escuchado hace 20 años que hay que hervir el agua a través de mensajes claros del Impresionante. gobierno. Ya no hemos escuchado casi nada de lavarnos las manos, excepto por la pandemia, pero hay que retomar esos mensajes, ¿no? Doctor, fue importante durante el proceso de vacunación del COVID el trabajar conjunto con la empresa privada, el sumarla a enfrentar esas crisis. Y fue un hito en la historia de la salud del Ecuador porque fue una campaña nacional en la que todo el mundo se sumó. En crisis como los que se puede enfrentar con el fenómeno del niño, tomando en cuenta que este es un hombre joven, empresario, que sabe cómo funciona esa empresa y de lo que es capaz de dar. Sería importante para enfrentar ciertas cosas. Por ejemplo, vacunación de influenza. Estamos empezándola. ¿Por qué no sumar a esos puntos donde se dio ya y volverlo a hacer? Totalmente, créeme tú que fue romper el paradigma de que la salud pública y la prevención y la vacunación en específico solo lo puede manejar el Estado. Vean ustedes que nosotros tenemos un sistema nacional de salud que ya es de por sí fragmentado, que nadie, y escúchame bien, nadie en la historia que nos viene o la historia que ha pasado lo va a poder privatizar o lo va a poder hacer público a todo. El que te diga eso es erróneo, porque no lo van a poder hacer. No vamos a tener un sistema 100% universal, porque hay un 20% que acude al sistema privado, y ese sistema privado tendrá que incorporarse también a hacer prevención de salud. ¿Qué más queremos nosotros que grandes empresas nos ayuden con la promoción de salud, con, por ejemplo, algún tipo de réditos tributarios en el momento de hacer campañas para que nosotros promovamos la salud? Hoy es cuando el país tiene que sumar. Es decir, vean ustedes que en la campaña de varias instituciones privadas durante la pandemia, los fondos vinieron de empresas privadas que vieron que la gente enferma, la gente en casa, la gente en cuarentena, no compra, no gasta y la economía se destruye. Y realmente lo que estamos viviendo ahora en criminalidad y en violencia también puede ser consecuencia un poco de esa pandemia que dejó muy herida la economía de todo el planeta. Y en esa lógica, pues podría ser importante que la empresa privada se sume. Yo, por ejemplo, tengo un tema muy claro, sin ningún conflicto de interés. Los productores de huevo y leche son empresarios, son agrícolas, que podrían tranquilamente sumarse a la campaña de la desnutrición, por ejemplo, teniendo huevos para toda la población infantil desnutrida en el Ecuador, regalarles un huevo diario a todos los niños desnutridos. Imagínate qué barato es llegar con un huevito o, ¿por qué no?, regalar una gallina ponedora a esas familias más pobres, darles un poco de ese alimento que les dure 3, 4 meses y que esa gallina ponedora ponga los huevos para que ese niño desnutrido coma un huevo diario. Se ha visto en los datos que se reduce la desnutrición entre un 5 y un 6%. Y eso es muy barato, lo puede hacer la industria privada junto con el Estado. Simplemente repensar, ¿no? Salir un poco del cubo mental. Doctor, el perfil de un ministro más proactivo, no sin desmerecer el trabajo del ministro Mm. saliente, un ministro proactivo con visión de juventud, de saber a dónde conectar, manejo de redes, manejo de explotar la imagen de esta primera dama, como usted lo mencionaba, y de no borrar y empezar de nuevo en lo que ya está hecho. Correcto. A ver, aquí primero, en primer lugar, vean, yo agradecería todo lo que dicen en redes sociales. A mí no me interesaría jamás estar nuevamente ahí en ese tema, pero buen ministro, una buena ministra debería ser alguien que tenga una buena comunicación. Es fundamental que se comunique día a día con la gente, que la gente le vea, que obviamente tiene que comunicar en salud. Segundo, que entienda que la promoción de salud y la prevención son fundamentales. Por otro lado, también que logre entender y canalizar que independientemente de su visión política, la academia, las universidades van a darle insumos para que se tomen decisiones basadas en evidencia. Por último, tendrá que tener, digamos, una penetración muy fuerte con lo que es la política actual, irse a las asambleas, reunirse con las autoridades, reunirse con la industria privada y tratar de promover prácticas que son pro salud. Hace poquitos días salió la primera, bueno, más bien dicho, los datos de la mortalidad del 2022 y vean ustedes que la primera causa de muerte en el Ecuador, bueno, sigue siendo, es el infarto de miocardio y las enfermedades isquémicas del corazón. 15% de las muertes, es decir, de cada 100 personas que mueren en el Ecuador,
15 mueren por un infarto. Y para que a ti te asombre un poco, para que la gente tenga un poquito de relación, ¿no? Porque la criminalidad y la violencia definitivamente hay que verlo también desde la salud pública, y eso han fallado los últimos gobiernos. Hay un tema fundamental. Los homicidios se meten por primera vez en los últimos, me parece que 12 o 13 años, en el top 5 de la causa número uno de muerte en el Ecuador, cuando anteriormente eran otras causas. Entonces, ya se mete la criminalidad y los homicidios, pero para que tú te pongas a ver, más o menos en el Ecuador fallecen algo así como en promedio 12 personas asesinadas al día, mientras que por un infarto de miocardio mueren 30 personas al día. Entonces, hay que entender que hay temas como el infarto del miocardio que responden a malas dietas, malos hábitos y mala comunicación en salud. Es decir, promovamos el ejercicio, que la ministra o el ministro de Salud se reúna con el ministro y la ministra de Deporte, que Deporte. pongan programas de que apoyen el deporte, que saquen a los niños de las drogas y los metan en el deporte. Pero para eso se necesita recursos, se necesita plata. Hagan buenas, uno va, y aquí con eso sé que quieres hablar un ratito de ella, pero déjame terminar porque me apasiona el tema. Las ciudades saludables, es decir, yo estuve hace poco en Francia en un congreso y la gente abarrotando los parques, corriendo con el perro, caminando, leyendo, todo el mundo haciendo actividades al aire libre. Aquí en el Ecuador tú te quieres sacarle a tu perro al parque y el parque es una desgracia, sucio, el césped crecido, lleno de vidrios. Sé que esto es de los gobiernos locales, pero hay que pensarlo desde el gobierno nacional como estrategia de salud pública. Es decir, que la ministra o el ministro le diga al alcalde Pavel Muñoz: le encargo un parque. Quiero que ese parque sea el parque saludable y que la gente vaya al parque a hacer ejercicio y promovamos eso para sacar a los niños de las calles, de los crímenes y de la drogadicción, ¿no? Pero usted acaba de mencionar también el tema del presupuesto, tomando en cuenta que los presupuestos se recortan, no se ejecutan, vienen los saldos pendientes. No medicinas, no controles, no visitas, no cercanía de la salud a la ciudadanía. Así es, mi querida Delia. Y yo les hago aquí un llamado de atención a la gente. A ver, en el Ecuador somos polarizados y eso hay que entender que hay que romper esas cadenas que nos atan a la polarización. El Estado ha sido criticado por los gobiernos de más derecha y dicen el Estado es malo. Los gobiernos de izquierda quieren estados enormes que básicamente controlen prácticamente todo. Pero en términos de salud, yo pongo el ejemplo del National Health Services del Reino Unido. Es el empleador más grande del mundo, más grande del mundo. Es decir, el sistema público podría contratar médicos, enfermeras, enfermeros, odontólogos, psicólogas, con gasto público, es decir, no hay que verle como ese gasto que me está dejando pobre y le voy a quitar recursos. Hay que invertir en salud. Cuando nosotros tengamos un sistema lleno de médicos dándonos atención a todo mundo, que en las comunidades haya médicos, que en todo lado haya salud, vamos a tener más rédito y retorno económico porque vamos a ser más productivos. Entonces, si es que el actual gobierno piensa en que reducir gastos es una opción, va nuevamente a caer en el problema que cayó Guillermo Lazo, que cayó Lenín Moreno, que obviamente han caído otros gobiernos donde han canalizado mal los recursos porque precisamente piensan que invertir en salud es malo. Gasten la plata que tienen. La gente lo que pide es que la gasten bien, es decir, transparenten los programas de compras públicas. No puede ser que el Estado, como no puede comprar medicamentos, hace 20 compras de ínfima cuantía para un mismo medicamento porque es más fácil desde el punto de vista legal y burocrático. Es decir, voy a comprar 20 veces el mismo producto repartido en 20 procesos, pero como son de ínfima cuantía, nadie me observa. Entonces, compren, siéntense a negociar con la industria farmacéutica privada. Es decir, el complejo de mucha gente que inclusive en el área de salud tiene en que la industria farmacéutica es el monstruo que nos quiere a nosotros vender simplemente medicinas para ganar réditos económicos, está mal visto. Siéntense a negociar, son parte del sistema. Negocien buenos precios. ¿Por qué no hablar de compras directas, pero abiertas, transparentes, donde tú le digas a una gran productora de fármacos: mira, bájate el precio, ayúdame con estos medicamentos de calidad, que tengas la buena provisión para todo el estado, pero también me vas a permitir ahorrar para otros medicamentos que le voy a comprar a otra industria? Es decir,
colaboremos para que el Estado funcione bien, ¿no? Listo, doctor Ortiz, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos brindado su tiempo. Gracias, mi querida Delia. Como te digo, la salud pública es un tema fundamental. Yo siempre digo, es totalmente transversal y a mí me da pena que después de los 2 años de la pandemia o 3, hoy se haya olvidado de la salud y básicamente solo se hable de seguridad. Si no hay salud, créame que no hay seguridad. Así que este es un llamado de atención al gobierno entrante, pues métale ñeque a la salud pública porque con buena salud tenemos buena economía. Gracias, doctor. Ojalá la presencia de su madre, que es médico apasionada por su profesión, colabore en esta ocasión. Seguro que sí.